Capítulo 8. La muerte, un problema filosófico. Podemos pensar que toda la filosofía, por no decir toda la cultura, lleva en su origen el propósito de brindar una respuesta al sintetismo de la muerte como una terapia, como una práctica que no nos resuelve la cuestión de fondo, ya que tal vez no hay un fondo, sino que nos renueva en una nueva búsqueda permanente por intentar comprender aquello que igualmente sabemos incomprensible. La muerte, esa otredad infinita, radical, extraña, imposible, y un ser humano que intenta infructuosamente traspasar las barreras para incorporar esas otredades y quitarle su particularidad. El día que comprendemos a la muerte, dejará de ser la muerte y seguramente emergerán otras otredades. Hay un sinsentido de fondo en una existencia que se sabe finita y que en su concepción lineal del tiempo supone que hay un antes y un después de nuestro momento, de la nada y hacia la nada, de nuestra nada y hacia nuestra nada, ya que hay algo antes y algo habrá después más allá de nosotros. Y sin embargo, cuánto angustia el solo suponer una infinita presencia de un antes y un después más allá de nosotros. El más allá, siempre el más allá, que no es más que el más allá de uno. Sobre la muerte suelen haber tres grandes posiciones que son idénticas a cualquiera de las posturas sobre aquello que Nietzsche llamaba los grandes valores: Dios, el bien y la verdad. Por un lado, la afirmación de la existencia de un más allá como un lugar donde nuestra vida continúa, o sea, negar la muerte como algo definitivo. 2. Por otro lado, la negación de este más allá y su reemplazo como la afirmación de que con la muerte la vida se terminará y punto, o sea, la muerte es algo definitivo, después no hay nada. 3. Y en tercer lugar, el tercer excluido, la posibilidad de pensar desde la terceridad. Esto es de poder salirnos del pensamiento binario y no con otra posición que volvería sobre el binarismo del tipo contra el pensamiento binario afirmó X. Entonces, tercera opción, que es una no opción frente a las posibilidades que el binarismo nos plantea justamente como posible sobre la muerte como extensión imposible de la vida, no se puede ni afirmar ni negar, sino solamente hacer implotar el concepto. Se trataría de pensar por un lado, hasta qué punto la misma vida puede ser entendida en términos de extensión como si fuera en línea del tiempo. B. Por otro lado, hasta qué punto aceptamos incluso que la vida fuese una extensión. La muerte permanecería inscrita en una estructura como para pensar que hay algo que sigue en la misma medida. C. Pero ¿por qué, sobre todas las cosas, hasta qué punto tiene sentido afirmar o negar algo sobre lo imposible? Me duele la cabeza. El problema, una vez más, es el problema de la verdad, ya que afirma o negar que es una forma de afirmar algo es suponer una ciega figura de la verdad, aquella que por lo menos sostiene que entre el discurso humano y lo real hay una especie de correspondencia o de intención de lo dicho y lo que hay se correspondan. Pero ¿por qué se puede decir sobre la muerte como existencia? O mejor dicho, ¿por qué se puede decir uno en primera persona sobre la muerte si justamente la muerte es el final de toda existencia? Me fui caminando por el sendero junto a la vía. La señora quedó a lo lejos. Todo está más oscuro, pero no estoy en la montaña ni en el desierto. Solo estoy perdido en el interior de un barrio del conurbano de esa megalópolis en los Buenos Aires y sus alrededores. No hay perdición más contundente que la que se provoca en la interioridad, pero sobre todo nada nos deja más perplejos que el sentirnos perdidos al interior de un sistema de diseño urbano de rectas y diagonales. Cada centímetro de tierra está medio cuantificado y jurídicamente adjudicado a algún propietario, y sin embargo la vía crece más difusa que la ciudad y avanza sobre la orden. La arquitectura moderna y su apuesta por sistematizar tradicionalmente una ciudad que como expresión del cuerpo humano la desborda todo el tiempo. ¿Porque tiene que ver todo esto con la muerte? Nada, o tal vez todo. Veo medianamente cerca una estación de tren. Hacia allí me dirijo a toda media luz. Casi no hay luna, la noche casi, mi marcha casi. Negar que hay algo más después de la vida implica un paradigma de tipo científico que entiende al ser humano como un organismo vivo, analizable desde los dispositivos de saberes propios del desarrollo de la ciencia moderna. La biología fundamentalmente nos explica que nuestros cuerpos tienen un ciclo. Durante un tiempo poseen una historia en el sentido moderno de la palabra historia, que supone un principio, un propósito, un despliegue, una decadencia y un final. Nacen y mueren, nacen para morir. La ciencia no hace filosofía, la ciencia no explica lo ordinario,
no es su tarea. Tampoco hay datos inexplicables. La venida del ser, el sentido de la venida, el motivo de la finitud. Podemos explicar funcionamientos, pero no verdades. El drama es querer explicar una verdad a partir del paradigma del funcionamiento. Un problema existencial es un problema cotidiano, es justamente existencial y por eso se disocia de lo cotidiano, aunque surgía desde allí. No es la misma lógica lo que explica por qué funciona un automóvil que la intenta explicar por qué hay vida. Mucho de la historia de la filosofía se juega en este desplazamiento. Y entonces la muerte es comprendida únicamente con el fin del ciclo o fin de la historia, de nuestra propia historia, que es la historia de la especie humana, pero singularizada en cada uno de nosotros. La biología moderna, que es una de las formas discursivas del saber moderno como un propio método y su propio criterio de verdad, niega así cualquier dimensión que trascienda lo fácticamente demostrable sobre la muerte. No se puede decir sino especular, ya que, como dice el famoso argumento, nadie volvió al más allá para contarnos algo de ella, o si volvió y no lo relata, no lo creemos. Hace falta la prueba empírica, que el corazón del método científico moderno, la comprobación en los hechos, como si a los mismos pudiéramos acceder de modo neutral y objetivo. Veo cada vez más cerca lo que supongo que es una estación de tren. Mi vista, en principio no miente, me brinda un tipo de conocimiento bastante confiable porque funciona. Una vez más, la clave del saber se juega en esa oscilación entre el funcionamiento y la verdad, sobre todo porque a veces lo que funciona deja de funcionar. No hay ninguna prueba empírica que satisfaga los criterios mínimos necesarios como para, por lo menos, dejar abierto que con la muerte se inicia otra dimensión de la existencia. Estoy caminando, yendo hacia lo que parece una estación de tren. Puedo probar aquí y ahora, pero probar ante lo otro caminante, ante esos automóviles que me pasan raspando, yendo a mucha velocidad por la calle. De hecho, uno de los pilares del conocimiento empírico es su capacidad de ofrecer un marco de objetividad compartido. Todos compartimos la misma capacidad de acceder a los hechos y brindar las mismas pruebas para que ese discurso se valide, o por lo menos no pueden validar lo indispensable, demostrar más allá de la palabra y la convicción como alguna prueba la existencia de una vida más allá de la muerte. La biología muestra el hecho, hay un cadáver que se va descomponiendo. Por otro lado, una lectura metafísica hace de la muerte un pasaje hacia otra dimensión. El ciclo natural de la vida es solo un aspecto de una existencia más amplia que se desarrolla en diferentes figuras, una de las cuales es la especie temporal, contemporánea y material en la que nos hallamos. Por eso, morir no puede sino significar el pasaje hacia otro pliegue de nuestro ser, y por ello solo se trata de poder especificar bien las formas y contenidos de esa otra vida que continúa igual. Evidentemente no, o por lo menos si continúa igual. Lo extraño es la falta de evidencia y continuidad. Si el cuerpo se descompone, entonces hay otro tipo de existencia de la que a priori no sabemos nada, salvo que no continúa igual, o a lo sumo, si así fuera, igualmente no sería similar, ya que se desplegaría como mínimo sin nuestro cuerpo. Todas las filosofías, las metafísicas, pero sobre todo las religiones que nos hablan de una vida después de la muerte, intentan describir las formas de esa otra existencia, y tal vez en ese propósito se juegue su gran problema y a la vez su gran verdad. Amarrados a lo que somos, todo discurso sobre el más allá se describe desde el más acá. Cualquier cosa que digamos de la muerte como momento post-vida está dicho desde la vida, con la cual no podemos nunca probar la singularidad del más allá, ya que se encuentra siempre contaminado por las categorías del más acá. Todo lo que se dice sobre la muerte se lo dice desde la vida, y entonces ¿por qué creer que se está hablando sobre algo radicalmente diferente a la vida? La otredad radical de la muerte imposibilita cualquier mención, o dicho al revés, toda la muerte posible supone
a una posibilidad contraria a Heidegger cuando la sentencia como la imposibilidad de las posibilidades. En cualquier caso, en esta segunda lectura entiendo a la muerte como no como el final de la vida, sino como una inflexión, como si fuera una curva en el camino, pero que nos arroja a otro plano de recorrido, como si este andar junto a la vida se volviera un andar, un interior de algún relato escrito, un libro que alguien lee o vislumbra en un segundo, un pasaje desde el territorio al mapa o viceversa, un cambio de plano. La muerte es el final de la vida terrenal y con esas coordenadas, pero la cosa sigue, o más bien sigue siguiendo hace rato y no nos dimos cuenta. Se trata en definitiva de un gran intento por desapegar a la vida de su conciencia,